Vamos a comenzar, mis hermanos, voy a compartir pantalla. Bueno, acuérdense que tenemos este plan desde el principio de ver del capítulo 6 al capítulo 10 de Deuteronomio. Y bueno, vimos el gran mandamiento que es amarás al Señor tu Dios. ¿Se acuerdan? El Shema es lo que hemos estado estudiando. Y vamos a comenzar ya con el capítulo 7. Claro, si alguno de ustedes todavía tiene algún comentario sobre el capítulo anterior, adelante, mis hermanos. Y si no, pues permítanme que comencemos el capítulo 7, que tiene estas grandes temáticas. Bueno, tiene varias, pero aquí nada más anoté 3. Son advertencias contra la idolatría de Canaán, un pueblo santo para Jehová y bendiciones de la obediencia. Esos son los 3 temas que tiene el capítulo 7. Y esto es lo que estuvimos viendo del capítulo 6. ¿Se acuerdan que vimos inclusive el método que Dios usa? Estos son los 3 temas del capítulo 7, advertencias contra la idolatría. Capítulo 7 de Deuteronomio, un pueblo santo para Jehová y bendiciones de la obediencia. Es un tema polémico, hermanos, el que ocupa este capítulo, que muchos no cristianos y también algunos cristianos cuestionan o tratan de darle un giro de interpretación a este capítulo. Vamos a estar leyendo, hermanos. Quisiera, antes que leyéramos el verso que tenemos en pantalla, quisiera comenzar con el verso 1. Y no sé si alguno de ustedes quisiera leer en voz alta del verso 1 al verso 5. Si alguien nos ayuda leyendo en voz alta, abriendo su micrófono. Mi hermana Becky tiene la mano levantada. Ah, ok, Becky, gracias. Gracias, Dani. Es que yo antes de empezar con el 7 quiero hacer un comentario del 6. Ok. Estaba yo pensando en esto tan bonito que, aparte de que ya estuvimos el grande mandamiento, ¿verdad? De que debemos amar a nuestro Dios y que debemos repetir, bueno, que debían repetir a sus hijos el gran mandamiento. Pero después en el verso 10 dice algo que a mí me sorprendió mucho porque estaba yo leyendo este capítulo y dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, etcétera, y dice Sí. que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, que tú no llenaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Y luego les dice en el 12, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y yo estaba pensando, cuando mi esposo y yo nos venimos aquí a Toluca, pues hubiera sido muy bonito, ¿verdad? Tener ya un lugar, con un pozo de agua para no estar pagando agua, con unas celdas solares para no pagar luz, una casa construida y todo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Y yo pienso que esto fue lo que Dios les dio y muchas cosas más a su pueblo. Por eso yo creo les decía, debes amar a tu Dios con todo tu corazón por todo lo que el Señor hace por nosotros en nuestra vida. El Señor hace tantas maravillas y cuando yo estaba leyendo este capítulo, pues me quedé pensando que Dios aquí está demostrando su grande amor y la promesa. Él es un hombre, Él es Dios fiel y siempre cumple sus promesas y las cumple pero a manos llenas, como a ellos les dio todo lo que necesitaban.
y más. Entonces me parece un capítulo precioso. Ese es mi comentario. Ahora sí, no sé quién vaya a leer el del 1 al 5 del 7. Yo Ajá. con Gracias, gusto, si Becky. quieres, Sí, por favor, May. Muchas gracias, Becky. Adelante, May. Gracias. ahora espérame porque ya lo cerré. Ya se te fue. Aquí está, aquí está. El 7, ¿de dónde a dónde? Perdóname. Del 1 al 5. Dice así. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, y las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija o a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas de fuego. Amén. Ok, muy bien. Muchas gracias, Mayra. Estos primeros 5 versos obviamente tratan del primer tema que decíamos, advertencias contra la idolatría de Canaán, pero qué bueno que mi hermana Becky leyó el verso 10 del capítulo 6. ¿Se fijaron que comienza exactamente igual? Y tratan el mismo asunto, ¿no? Dice el verso 10 que leyó Becky, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, es decir, usa la misma frase con la que comienza el verso 1 del capítulo 7. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Gracias, Becky, por haber leído el verso 10, esta parte, del verso 10 al verso 11. Empiezan con la misma frase, pero hay una diferencia, ¿no? En cuanto a la advertencia. Realmente en el verso 10 y 11 del capítulo 6, a mí me parece que no es una advertencia, sino es algo así como un señalamiento, algo así como decimos en español, fíjense muy bien lo que estoy haciendo por ustedes. Porque eso es lo que Dios está diciendo ahí en el capítulo 6. Pero en el capítulo 7, esta frase introductoria de cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrares para tomarla, aquí no es que te fijes en que Dios te ha dado algo que no era tuyo, que le pertenecía a otros, ¿no? Sino que dice aquí que vas a destruir, dice, cuando Dios haya entrado en esa tierra para tomarla y haya echado delante de ti muchas naciones, y nombra a 7 naciones, hermanos. ¿Cuántos años habían pasado desde que Abraham, Isaac y Jacob habían habitado esas tierras y luego José y el resto del pueblo de Israel se habían ido a Egipto? Acuérdense que en Egipto, ¿cuántos años habían sido esclavos? ¿Sí se acuerdan? Creo que mi hermana Lolita lo dijo, pero no tiene su micrófono abierto, hermana Lolita. Creo que sí lo dijo, ¿verdad? Bueno, 400 años, hermanos, ¿sí? 400 años y más súmenle 40 años en el desierto. Sí, vamos a redondearlo a 450 años. 450 años, según la cuenta de los hombres, cada generación se cuenta como 40 años. Es decir, habían pasado 10 generaciones, ¿no? Nosotros cuando decimos, bueno, yo soy papá junto con Mimi y tenemos una hija,
Iván y Becky son papás y tienen hijos. Bueno, hablamos apenas de la primera y segunda generación. Los hijos de sus hijos serán la tercera generación y nos llamarán abuelos, si Dios quiere. Y los hijos de los hijos de los hijos, pues tendrían que llamarnos bisabuelos, ¿no? Los tatarabuelos son quinta generación, hermanos. Es decir que, al menos a mí me cuesta mucho trabajo ya ir más allá y decir que 10 generaciones habían pasado. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando Abraham llega a Canaán, no es la misma tierra que cuando Israel va a entrar 450 años después. No es la misma, hermanos. Los pueblos que ahora habitan se han vuelto muy poderosos. De hecho, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob tuvieron tratos con los hititas, con los heveos, ¿no? Con los fereceos, con los jeuseos, con varias de estas naciones. Y eran tribus pequeñas y difuminadas en un gran territorio. Es decir, que ni siquiera habían las grandes ciudades que Israel encuentra cuando van a tomar la tierra prometida. Por eso Dios les está advirtiendo. Voy a leer de nuevo el verso 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti, del capítulo 7, a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, y no darás tu hijo a su hijo, ni tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Es decir, yo les decía al principio, hermanos, que esta es una parte muy polémica y muy conflictiva de la historia de Israel, de la historia bíblica, porque en los tiempos que vivimos, hermanos, se habla mucho de la cuestión de la tolerancia, ¿no? Sí, sí tenemos claro, ¿verdad? Lo que es tolerancia. Fíjense que antes la palabra se usaba cuando alguien decía, ay, es que no lo tolero, o no sé si algunos todavía la usen, ¿no? Un matrimonio que diga, es que ya no la tolero, o que ella diga, ya no lo tolero, ¿no? No, es un sentido que no es en el que se habla de tolerancia, hermanos. Allí se habla como de soportar, ¿no? De que ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. No, no, no. Tolerancia como aceptación del que es diferente, del que tiene una religión diferente, del que tiene un credo diferente, del que tiene un color de piel diferente, del que tiene una lengua diferente, del que tiene costumbres culturales diferentes. Hoy se habla mucho de eso, hermanos. Y no sé si ustedes piensan que como cristianos tendríamos que ser tolerantes. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Debemos ser tolerantes? ¿Debemos de aceptar a Es muy toda la gente complicado, que... Dani. Sí, ¿verdad, Mike? A ver, dinos algo, Mike. Es que con la lectura entristece porque dices, no hicieron eso, pero nosotros tampoco lo hacemos. O sea, no cortamos de tajo lo que nos hace mal. Y entonces, cuando haces esa pregunta es muy complicado. Porque una cosa es que respetes, pero llega un momento en el que te abarca más que respetar lo que los demás piensan. Porque ya entran posturas más firmes que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Ok, May, muy bien, muchas gracias. Creo que May, en mi opinión, hermanos, le está dando al clavo a esta situación. Yo les decía que la gente, sobre todo que no cree, aunque también hay algunos grupos cristianos que cuestionan esta parte, dicen que ¿por qué Dios, si es un Dios amoroso, misericordioso, y un Dios que no nada más ama al pueblo judío, sino ama a toda la humanidad,
por qué Dios le pide a Israel que destruya totalmente a estas naciones. Yo cuando por primera vez leí estos versos, créanme que yo decía, no, es que aquí, a ver, aquí no dice que destruya a las personas. Aquí dice, las hayas derrotado, las destruirás del todo, pero del todo, aquí se aclara adelante que es que vas a, el verso 5, ¿no? ¿Qué es destruir del todo? Pues destruiré sus altares, quebraré sus estatuas, destruiré sus imágenes de acera y quemaré sus esculturas en el fuego. Yo cuando leí por primera vez esto, yo dije, bueno, realmente Dios no quiere que se destruya a las personas, pero ¿qué creen, hermano? Hay otras partes en la escritura, aquí en este mismo libro, en el Pentateuco que hemos estado leyendo, donde dice, y en Josué también, dice, no perdonarás ni al ganado, menos a las personas, matarás a ancianos, mujeres, hombres, niños, todo. El ganado lo destruirás. Es más, ¿se acuerdan? Es más, ni siquiera te contaminarás tomando cosas que sean de ellos. ¿Se acuerdan precisamente cuando, después lo vamos a ver cuando estemos viendo el libro de Josué, pero se acuerdan que uno de la tribu de Judá, cuando conquistan una ciudad, él toma cosas de oro y toma un ídolo, según entiendo yo ahí, y eso hace que Dios se enoje tanto que abandone al ejército de Israel y que empiecen a perder las batallas, ¿se acuerdan? Acán se llamaba, creo que el hombre, me parece, y el castigo para ese hombre y su familia es terrible porque le dice Josué, Dios mío, ¿para qué nos trajiste a esta tierra que tú nos prometiste? ¿Por qué nos dijiste que ibas a pelear por nosotros y que íbamos a ganar todas las batallas? ¿Y por qué ahora, vergonzosamente, estamos huyendo de nuestros enemigos? Y Dios le dice, hay anatema, hay maldición en Israel. Alguien hizo algo que yo prohibí que hiciera. Y entonces le dice Dios que tome primero por tribus, cae la tribu de Judá y luego toma por familias y cae la familia de Acán o Achán y la sentencia es terrible, hermanos. Lo matan a él y a su esposa, a sus hijos, toda su familia. A toda su familia los destruyen por haber desobedecido esta directriz de Dios. Y entonces, por eso, hermanos, que muchas personas dicen, ¿cómo es posible que Dios ordene una matanza tan cruel, tan sanguinaria de entrar a un lugar, a un pueblo, a una cultura y destruir todo? Quemar las casas, destruir las ciudades, destruir las villas, matar a todos los pobladores y matar aún al ganado. ¿Se acuerdan también de Saúl? Saúl perdona a un rey que Dios le dice que debe destruir y también perdona al ganado. Y cuando llega Samuel y escucha que hay ganado que está balando ahí, le dice, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan? Y el castigo para Saúl es que Dios le quita el reino a él y a su familia. Realmente la tribu que estaba destinada para gobernar a Israel era la tribu de Benjamín, hermanos. Yo a veces me he puesto a pensar, si Saúl no hubiera pecado, tal vez el Mesías tendría que haber venido de la tribu de Benjamín. ¿No creen? El Señor Jesús tendría que haber nacido de la tribu real porque era la tribu de los reyes. Pero Dios consideró tan grande el pecado de Saúl que le arrebata la promesa del reino para él y para su familia. No sé, hermanos, ¿qué piensan ustedes? Cuando alguien nos pregunta por qué
Dios le ordena al ejército de Israel comportarse de esta manera y destruir. ¿Sí fue así la orden, hermanos? Primero, ¿sí fue así la orden de destruir? Digan ustedes, ¿sí o no? Porque yo les digo que yo, pues no sé, cómo que tomaba por la tangente y decía, no, aquí no dice que destruía todo, pero no, sí, hermanos, sí dice que debía destruir todo. No solamente los ídolos. Iván y Becky ya me van a ayudar. Adelante, hermanos, por favor. Sí, gracias, Dani. Pasa vos, hermano. Yo creo, Dani, que y nos damos cuenta hasta en nosotros mismos. Yo estaba escuchando el comentario de la hermana Mayra y a veces no queremos cambiar, Dani. Pase lo que nos pase, no cambiamos. Muchos, no voy a generalizar, pero muchos no cambiamos el problema de raíz. Ahí sigue viviendo ese problema de raíz y está vivo, y mientras tú lo tengas vivo, pues perdón por la redundancia, revive. Cuando menos te lo esperas, revive. Y a veces la única forma de que ese problema se termine destruyendo, porque si no vuelve a revivir y vuelve a estar presente. Y ese fue el gran problema que tuvo el pueblo de Israel. Consintió, dice la palabra de Dios. Tú lo decías el sábado pasado. Consintió a muchos pueblos, los dejó vivir, y de ahí empezó la idolatría. Pero a veces solamente así termina. En pocas palabras, a veces es uno necio, a veces es uno aferrado a sus ideas, a veces es uno cuadrado a sus ideas, y no hay otra forma más que destruyendo. Gracias, Ivancita. Sí, hermanos, parece una medida muy drástica de parte de Dios, además de que todas esas cosas, como leyó Becky en el capítulo 6, verso 10, no eran de ellos, hermanos. O sea, ellos destruyeron y se quedaron con las casas, con los huertos, con las tierras labradas, con todo. Pero yo creo que mi hermano Iván y mi hermana Mayra están interpretando bien esta situación, que como dice mi hermano Iván, el sábado tocábamos en la predicación. ¿Cuál era el propósito de Dios con Israel, hermanos? ¿Cuál era el propósito de Dios con Israel? Yo creo que es lo primero que tendríamos que pensar y aclarar, ¿no? Es decir, ¿para qué escogió Dios a un pueblo? ¿Para qué escogió Dios a Israel? Tiene levantada la mano Iván y Becky, adelante. Gracias, Dani. Pues estaba justamente pensando que el pueblo estuvo 400 años como esclavo, donde había mucha idolatría. Y Dios lo que quería era limpiar a ese pueblo por completo. Quería hacer un pueblo especial. Por eso les da todo. Hace grandes milagros en su vida, los saca de esa esclavitud tan tremenda que ellos tenían, de no sé cuántas generaciones, ¿verdad? Hablando de generaciones. Pero Dios quería limpiar a ese pueblo, por eso le dice, te voy a dar todo para que tengas todo, no te va a hacer falta nada, te voy a entregar a todos los pueblos, te voy a entregar la tierra, pero tienes que dejar atrás tu pasado y empezar una vida nueva conmigo. Y dice aquí, permítame. Sí, Bueno, Becky. no encuentro el verso, pero eso es lo que quería Dios. Por eso les dice que deben destruir absolutamente todo y no se deben mezclar entre ellos con esa gente, porque Dios conocía el pasado que ellos tenían. Entonces sabía del peligro que corría de regresar a ese pasado, del cual es muy difícil desarraigar. Y más Dios conocía a su pueblo, conocía al ser humano en lo frágil, en lo débil que es, para volver a sus costumbres anteriores. Gracias. Al contrario, Becky, muchas gracias.
¿Cuál es el propósito de Dios? Creo que está muy claro lo que nos decía Becky. Y la escritura nos dice aquí en el verso 6, Dios le da la razón a Israel, le dice más bien cuál es la razón por la que le está mandando que destruya a esos pueblos. Dice, porque tú eres pueblo santo, capítulo 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hermanos, necesitamos, yo creo que imaginar cuál era la situación. Ahorita Becky ya muy bien nos introducía en esta situación. El pueblo de Israel, hermanos, no sé, al menos yo aprendí en el pasado en la iglesia que un pasado ideal de Israel, en el que Israel en Egipto siguió adorando a Jehová y era un pueblo totalmente consagrado. Pero releyendo la escritura, hermanos, creo que no fue así. Creo que en esos 450 años el pueblo se corrompió. Y la prueba es, hermanos, que cuando están en el desierto y Moisés baja con las tablas de la ley, el pueblo se acababa de hacer un ídolo, ¿no? ¿Cuál? Pues uno como, no se crean que ese becerro ellos se lo inventaron, hermanos. Los becerros y animales de metal o de oro eran adorados en Egipto. En Egipto los dioses eran una mezcla de un animal con un ser humano, porque ellos querían ejemplificar que la naturaleza y el ser humano eran el mismo y que el mismo poder estaba en los dos. Y entonces, pues habían dioses con cabeza de chacal, ¿no? O cigüeña, estoy diciendo cigüeña, pero ¿cómo se llamaba? Como flamenco, no me acuerdo el nombre del animal. A ver si alguno de ustedes se acuerda. Otro con cabeza de cordero, otro con cabeza de buey. Es decir, lo que hizo Israel en el desierto fue llevarse sus creencias y sus ídolos, hermanos. Y por eso Dios estuvo a punto de destruir a Israel, ¿se acuerdan? Ya lo vimos en los otros libros que Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Estoy harto de este pueblo. Es un pueblo que no entiende. Lo voy a destruir y tú no te preocupes porque tú me has sido fiel. Te voy a poner al frente de otro pueblo, ¿se acuerdan? Y si no es por la intervención de Moisés, yo creo que Dios hubiera destruido a Israel. Y yo creo que es un ejemplo, pues, como ustedes bien están diciendo, mis hermanos, para nosotros, ¿no? De que, pues, el Señor tiene misericordia de nosotros. Y nos ha llenado de bendición. Y nosotros a veces lo que hacemos es darle gracias de esa bendición a otros dioses, ¿no? Porque a veces nos desviamos y comenzamos a pensar que hay cosas que son más, pues más lógicas y más racionales en la adoración y que además pensamos mucho en este concepto de tolerancia, pero me gusta mucho lo que dijo Mayra. Es que ya no tomamos tolerancia como respeto, sino lo tomamos como el mezclarnos y el dejarnos influir, ¿no? Y eso no lo quiere Dios. Dios quiere que respetemos, pero no que nos dejemos influir y que nos convirtamos a la otra persona, ¿no? A sus creencias, a sus formas de ver la vida, porque al rato pues estamos viviendo como vive toda la humanidad, ¿no? Y no como debe vivir un hijo de Dios. Perdón, Betty, tienes tu manita levantada. Adelante, por favor. Bueno, entonces, bueno, yo me voy a regresar mucho. No, ¿hasta dónde? ¿Hasta el Génesis o dónde? Exacto, hasta el Génesis. Me voy a regresar hasta el Adelante, Génesis. Betty. Tú estabas comentando del capítulo 7 que por Sí. qué Dios había escogido al pueblo de Israel, ¿sí? Y no escogió otro pueblo.
Entonces, yo lo que veo aquí es que Él escogió a ese pueblo debido al amor que tuvo primero por ellos y por el pacto que hizo con Abraham desde un principio, que fue incondicional, y le prometió a Abraham que iba a ser una nación fuerte, poderosa, y iba a ser incontable la descendencia que iba a tener. Entonces yo pienso que por eso lo escogió, y lo escogió desde un principio entre todos los pueblos, que ya su pueblo hizo cosas que no debería de hacer y que no debería mezclarse con otros pueblos, pero esa fue ya por la desobediencia de Dios, ¿sí? Porque como tú nos estabas explicando la vez pasada de los pactos que había hecho Dios con Abraham, con su pueblo, y ese fue uno de los grandes pactos que hizo Dios, ¿sí? Y en esos pactos Dios tiene pactos incondicionales y pactos condicionales, ¿sí? Entonces ahí yo pienso que ahí fue donde Dios, el pacto lo mantiene hasta el día de hoy con el pueblo de Israel, que Él es el pueblo elegido de Dios, hasta que Él venga, y por la eternidad yo pienso que va a ser el pueblo escogido de todos los pueblos, entre todas las naciones. Esa es mi percepción personal. Ok, Betty, gracias. Con mi hermana Betty ya tocó muy bien otros puntos. Y también, bueno, al final dejó ver con una frase, esto de que Israel es el pueblo de Dios. Sí, pero mi pregunta sería, ¿y nosotros no? Sí, claro, nosotros ya entramos en el segundo pacto. Yo estoy hablando del primer pacto que hizo con Abraham, Ok, porque vemos dentro de la Biblia que tú nos dejaste de tarea, hay 8 pactos, y de ellos ok, hay pactos incondicionales y hay pactos condicionales, ¿sí? ok. Entonces hay pactos que sí son que no se mueven, son inamovibles, pero hay otros que tienen condiciones, son condicionales. También diríamos, Betty, qué bueno que hiciste la tarea, que hay unos pactos que son temporales, ¿no? Exacto, y aparte son condicionados. Los Sí, sí, pactos son condicionados. sí, Si sí. haces, te Yo creo doy. que tienen. Sí, sí, adelante, adelante. Sí, porque tú estabas comentando la vez pasada de los pactos que como se mantenían con Dios, ¿sí? Y en el antiguo pacto, pues son sombras de lo que vamos a vivir en el nuevo pacto. O sea, los que nos vamos a integrar a ese pueblo de Dios. Porque no todos nos vamos a integrar al pueblo de Dios, ¿sí? Bueno, Solamente los que hacen su voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, en el antiguo pacto hay mucho conocimiento del bien y el mal, pero también hay muchas condiciones. ok, ok. Sí, 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 Betty. Muchas gracias. Qué bueno que están haciendo la tarea. Gracias, Betty. Sí, la pregunta que hacíamos y que dejábamos de tarea era que si el pacto que Dios hizo con Israel era el mismo pacto que Dios hace con nosotros. Y bueno, ya Betty nos está poniendo en el camino, nos está adelantando. No, no es el mismo pacto. Tiene sus similitudes, pero tiene también sus grandes, grandes diferencias. Y yo quería enfatizar esto, hermanos, de la parte que decía Betty de que el pueblo elegido de Dios, porque fíjense que, no sé, somos muy dados, a lo mejor por la forma en que fuimos educados en la iglesia, a decir que Israel es el pueblo elegido de Dios, y a veces no completamos y decimos, nosotros somos el pueblo de Dios. O sea, como que nos sentimos a veces menos, ¿sí? Y déjenme decirles una cosa, hermanos. Según la escritura, este pacto es mayor que el anterior. Dice claramente el escritor de Hebreos que ¿quién es mayor, Moisés o Jesús? Jesús. Y Hebreos dice, ¿quién es mayor? ¿El que sirve en la casa, el criado, o el hijo del dueño de la casa? Pues el hijo del dueño es mucho mayor, ¿no? Él tiene autoridad. Moisés era un siervo.
Era un criado, hermanos, de Dios, un siervo de Dios como nosotros. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Y es por eso que si un pacto vino a través de Moisés, ese pacto es menor que el pacto que se hace a través del Hijo de Dios, ¿no? Es decir, no es lo mismo que nosotros hiciéramos negocios con un criado del dueño de una fábrica que con el hijo del dueño. Sí me estoy explicando. Perdón por el ejemplo, pero a lo mejor para traerlo a este mundo terrenal, ¿no? Iván y Becky, adelante, mis hermanos. Gracias, Dani. Referente, déjame ahora regresarme a donde estabas. Y lo que dice tu lámina, dice, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendréis de ella misericordia. Y permíteme ver el punto pastoral. Dice Pablo a la iglesia de Colosa, haced morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero arriba dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y precisamente es lo que dice aquí la lámina. A veces nosotros hacemos alianza con las cosas que a lo mejor pensamos que hemos destruido o que hemos, ¿cómo puedo decirte, Dani? Matado, pero aprendemos a convivir con ellas. Pero el punto que yo veo desde el punto pastoral es que nosotros no podemos hacer alianza con el pecado, sino que ya lo matamos, ya murió el pecado en nosotros. Por lo tanto, no puede revivir y eso nos hace voltear a las cosas de arriba. Gracias. Contrario, Ivancito. Sí, hermanos, dice Pablo, como está citando mi hermano Iván, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y me gusta esta interpretación que hace mi hermano. Es decir, las naciones poderosas ya no están afuera de nosotros, hermanos. La tierra prometida no está fuera de nosotros. Estas naciones son, se han preguntado por qué, ¿cuántas naciones habían en Canaán, hermanos? ¿Ustedes creen que nada más habían 7? No, hermanos. Habían más naciones que habitaban esa tierra. Yo creo que es muy importante que el Señor, a través de su palabra, nos dice que eran 7 naciones poderosas, porque el número 7 sabemos que significa aquello que está completo, hermanos. Y esto quiere decir que también a veces el mal ha completado su tarea en nosotros y estamos inclinados al pecado, al mal. Y es necesario, les digo, me gusta mucho esta interpretación que hace mi hermano Iván, y creo que Mayra la tocaba también. Es necesario destruir el mal y no dejar nada de aquello que nos pueda estorbar para ser santos delante de Dios. La palabra santo, lo voy a leer otra vez aquí en el verso 5, en el verso 6, perdón, del capítulo 7. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por eso le preguntaba yo a Betty si nosotros no somos también pueblo de Dios. Si somos pueblo de Dios, estas palabras son también para nosotros. Si no somos pueblo de Dios, entonces estas palabras nada más son para Israel. Pero yo creo que estas palabras son también para nosotros, hermanos. ¿No nos ha escogido Dios? ¿No somos especiales para Dios, hermanos? No hemos, ¿cuál es el valor que tenemos delante de Dios? No valemos tanto que el precio por nosotros fue la sangre de su Hijo, hermanos. Tenemos mucho valor y por eso dice, ustedes me son pueblo santo. Acuérdense que la palabra santo, Kadesh o Kodesh, significa apartado. ¿Y por qué apartado? ¿Por qué Dios enfatiza mucho esta palabra, sobre todo en el Pentateuco, aunque también a través de los profetas y de toda la escritura se habla de santidad, de ser santos?
¿sí? Y yo me acuerdo que, yo creo que a ustedes también les ha pasado que cuando recién nos convertimos y yo era todavía un niño, me acuerdo que mi tío, un tío que vivía, compartíamos ahí la casa de mamá, cuando me iba a la iglesia me decía, ¿qué? ¿Ya te vas con los santos? Por supuesto en tono de burla, ¿no? Pero fíjense, hermanos, que como ya mi papá me había enseñado muchas cosas, yo le dije, sí, tío, me voy con los santos. ¿Usted sabe lo que quiere decir? Y mi tío se quedó, pues los que están así en la iglesia y que se sienten muy que, no, 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 tío. Santo quiere decir apartado, separarse de lo que es malo para hacer lo bueno. ¿Usted le parece que eso sea malo? Le dije que, por ejemplo, usted se aparte de la bebida y renuncia a ella para ahora ese dinero invertirlo en su familia. No, pues, ya mi tío nunca me volvió a decir que si ya iba yo de santito. Pero yo creo, hermanos, que pues a nosotros también, para nosotros también son estas palabras. Dios nos ha escogido, ¿no es cierto? Dios nos ha escogido. Y fíjense que también el resto de las palabras también es para nosotros. Aquí puse, ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué, hermanos? ¿Alguien de ustedes que nos vea del verso 6 al verso 8? Verso 6 al verso 8, por favor. Abra su micrófono y ayúdenos. Gracias. Oí que alguien abría su micrófono, ¿no? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que a vuestros padres os ha sacado de Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y de Egipto, y del rey de Egipto. Gracias. Gracias, mi querida Betty. ¿Querías comentar algo? Sí, yo hice dos comparaciones en lo que estuve viendo, estudiando esta semana, lo poquito que estudié. Yo saqué, dice, vivir en el pacto antiguo es vivir en sombras. Y lo marca Colosenses 2:17, si quieren anotarlos, Hebreos 8:5 y 10:1. Y vivir en el nuevo pacto es vivir en luz, y esa luz es Jesucristo. El antiguo pacto es vivir en la letra. ¿Y cuál es la letra? La de Moisés. Segunda de Corintios 3:6. Y el nuevo pacto es un pacto del Espíritu, que es el Espíritu de Jesús, el que nos libera. Vivir en la ley de vivir en el pacto antiguo, estamos bajo la ley de Moisés, en Romanos 3:19. Y en el nuevo pacto estamos bajo la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el antiguo pacto es una vida con obras. Y la vida en el nuevo pacto es una vida de fe, y de amor y de esperanza. Entonces nosotros sí estamos incluidos, hermanos. Yo nunca lo marqué como si fuéramos excluidos, sino que nosotros estamos viviendo en el nuevo pacto de Jesús. Pero si nosotros creemos en Él realmente y hacemos lo que Él nos dice, entonces sí nosotros vamos a ser llamados hijos de Dios, pero hasta que Jesús venga, no antes. Pero Él nos va a dar ese nombramiento de ser llamados sus hijos de Dios cuando nos dé la salvación y hagamos realmente la voluntad de Dios. Y el pueblo de Israel ya es su pueblo, ¿sí? Que también tiene que acatar las órdenes de Dios. Y yo es lo que yo considero. Si estoy equivocada, pues me gustaría que me dijeran si estoy mal, porque también en el nuevo pacto dice que, en el antiguo pacto dice que había distinción entre judío y gentil, y Pablo nos dice que ya no hay, que no hay ni gentil ni griego.
Todos somos hijos delante de Dios. Entonces, si estoy algo mal, dije algo incongruente, discúlpenme y sáquenme de mi error. Gracias. No, Betty, al contrario, me gustó mucho las frases que dijiste al principio, estas frases de contraste, de la luz y las sombras, refiriéndote a los pactos de la letra y el corazón. Me parece muy, muy bella la forma en que lo pusiste. Ojalá que inclusive lo puedas, nos lo puedas mandar, ¿no? Me gustó mucho esa forma de contrastes entre los dos pactos. Muy bien, Betty, muchas gracias. ¿Por qué escogió Dios a Israel, hermanos? Aquí nada más puse una parte de lo que leyó mi hermana Betty. Dice, no por ser vosotros más que, el verso 7, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Porque fíjense, hermanos, que lamentablemente esto pasó en el pueblo de Israel. O sea, ¿se acuerdan cuando Jesús está discutiendo con los religiosos de su tiempo y les dice, nosotros somos hijos de Abraham, y hasta lo insultan a él, porque le dicen, nosotros sí sabemos quién es nuestro padre y tú no sabes? Porque muchos, para atacar a Jesús, decían que era hijo bastardo, que inclusive los soldados romanos habían entrado a la aldea de Nazaret y habían violado a las mujeres, entre ellas a María, y de ahí había nacido Jesús. Por eso es que estos hombres perversos le acusan de esta manera, ¿no? Lo quieren humillar y decir, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros sí sabemos quiénes son nuestros padres desde siglos atrás, y tú no sabes. Y Jesús les dice, si fueran ustedes de la semilla de Abraham, si fueran simiente de Abraham, se portarían como Abraham. Porque Jesús está hablando de lo que ahorita nos decía Betty, la verdadera prueba de que somos hijos de Dios, de que somos pueblo de Dios, es nuestra manera de vivir, hermanos. No la sangre, no el semen, no la semilla de donde venimos, no. Venimos de Dios si nos comportamos como Dios quiere que nos comportemos. Si nos comportamos como hijos de Dios, pues es que venimos de Él y somos hijos de Dios. Por eso Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, pues ustedes se portarían como se portó el patriarca, ¿no? Y les decía que lamentablemente esta actitud de decir es que nosotros somos escogidos, pobrecitos aquellos que de allá afuera que no saben nada, o a veces peor, a veces decir, yo soy escogido y los demás, pues como no están del lado de Dios, pues ojalá que Dios los destruya, ¿no? Y por eso Dios aquí le dice a Israel, no te vayas a creer mucho, ¿no? No vayas a creer que porque eres un gran pueblo y porque eres maravilloso y no hay gente más inteligente, porque eso también se dice de los judíos, hermanos, ¿no? Si ustedes hablan con ellos, se dicen, pues, es que, ¿de dónde han salido los grandes sabios? ¿De dónde ha salido la grande gente de esta humanidad? Y lo dicen en el afán de decir, pues nosotros somos el pueblo escogido y nos ha escogido. Fíjense que no dicen porque Dios nos ha dado esa inteligencia, no, porque como Dios nos escogió, porque somos inteligentes, somos buenos y somos grandes. Y fíjense que lamentablemente a veces eso también nos pasa a nosotros, ¿no? No sé, como que a veces creo, bueno, esa es mi visión personal, a veces creo que nos hemos vuelto muy exclusivistas, ¿no? Y como que hasta a veces usamos frases como, ¿es de la iglesia o es de afuera? O sea, como que con eso estamos diciendo, pues estos son harina de otro costal y Dios
no tiene misericordia de ellos, ¿no? Ojalá que la tuviera, pero pobrecitos, ¿no? Ellos no saben lo que yo sé, ni están viviendo la vida que yo vivo. Ellos viven una vida horrible. Por lo tanto, sé por qué me escogió Dios a mí y no a ellos, ¿no? Y hermanos, no es la manera de pensar de Dios, y por eso lo está enfatizando aquí. Dice, ¿por qué creen que los escogí? ¿Porque son los mejores? No, ustedes eran el pueblo más insignificante, ¿no? Así se los dice Dios. Les dice en el verso 7 al final, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ustedes de todos los pueblos de la tierra eran el más insignificante, el más pequeño, el más torpe, el que menos cualidades tenía, el más diseminado, el más insignificante. Dice, pero ¿por qué los escogí? Y vean lo maravilloso que es Dios y que dice en el verso 8. ¿Por qué los escogí? Porque los amé. Ya nos lo decía Betty. Por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, Dios les está diciendo, no se ensoberbezcan, no sean arrogantes, no se crean mucho, no crean que los escogí porque son los mejores. Y Pablo, hermanos, lo pone ya en palabras para nosotros y nos dice, hermanos, volteen a verse. Dice Pablo, voltemos a vernos, hermanos. Somos de los grandes políticos, somos de los grandes filósofos, somos la gente más inteligente, más fuerte, más bondadosa de este mundo. ¿Merecíamos algo? Y Pablo dice, no merecíamos nada. Somos lo más insignificante de la tierra, pero Dios quiso escogernos para avergonzar a los más sabios de la tierra y a los más grandes de la tierra. Pero es porque Dios los ha amado. Es decir, Pablo traduce esto que está escrito en Deuteronomio, en el Nuevo Testamento, lo traduce para nosotros y nos dice, ustedes no se ensoberbezcan, sino piensen que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos amó. Éramos los más insignificantes o somos los más insignificantes. Y Pablo hasta lo dice así literalmente, dice, a ver, párense en medio de la congregación y volteen a verse. Y digan, ¿qué tenemos para que Dios nos haya escogido? No tenemos nada, pero Dios nos amó y nos dijo, ustedes son ahora mi pueblo a través de mi Hijo Jesucristo. ¿No les parece maravilloso, hermanos, la forma en que nuestro Dios se comporta y nos marca de qué manera tenemos que pensar de nosotros mismos, ¿no? No sé si tengan algún comentario, hermanos. Yo, Dani. Ay, perdón, Becky, o mi hermano Iván. No, por favor, adelante, hermano Mayra, voy después. Es que en mis meditaciones digo, no nos ha hecho superiores como para humillar a los demás, sino para que los demás sientan o dejen de ser humillados, ¿no? Y se sientan amados. Y nosotros lo malinterpretamos, ¿no? Nos queremos sentir orgullosos o dignos, y lo que Dios nos ha dado es llevar la dignidad a aquellos que no la tienen, ¿no? Y que se sientan realmente dignos del amor de Dios, pero lo malinterpretamos. Cierto, May, muchas gracias. Adelante, Becky, por favor. Sí, perdón, Dani, Iván. lo vamos a ver si Dios nos presta vida en Deuteronomio capítulo 26, pero le dice Dios a Israel, te leo unos versículos, y cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, que te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, y habla de las primicias y los diezmos, pero hay algo que les dice en el verso 5, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió de Egipto y habitó ahí con pocos hombres y ahí creció
y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. En pocas palabras le está diciendo Dios al pueblo de Israel: acuérdate de tus orígenes, acuérdate de dónde vienes y no pierdas eso. Gracias. No, gracias a ti, Ivancito. No sé si estoy en lo correcto, Ivancito, si no me corriges cuando dice que vengo de un arameo a punto de perecer, se refiere a Jacob, ¿verdad? Porque acuérdense que, hermanos, ¿de dónde pasó la bendición de Dios? Pues pasó de Abraham a su primogénito, a su único hijo, a Isaac. Bueno, el hijo de la promesa. Y de Isaac pasó a Jacob. Y Jacob se fue a la tierra de sus ancestros, a Aram, a Padam Aram, dice la escritura. Aram, de ahí la palabra arameo. Y hermanos, estuvo a punto de terminarse ahí la nación de Israel. Porque Jacob vivió una situación angustiosa con su suegro y después la vivió con su hermano Esaú. Y por eso estas palabras hermosas que acaba de leer mi hermano Iván en este mismo libro de Deuteronomio, dice, cuando Dios te dé, cuando tú veas toda la bendición de Dios, no digas, es que yo me lo merezco, sino que di, bendito sea Señor, porque yo estaba a punto de morir, estuve a punto de perecer y vengo del lugar más insignificante de la tierra, de un lugar del que nadie se acuerda. Y tú me has dado y me has llenado de bendición. Así debes decir. Fui hijo de un arameo o soy hijo de un arameo que estuvo a punto de morir, de perecer. Bien, mis hermanos, vamos a dejarlo esta noche aquí. No sé si alguno tenga un comentario, si no, aquí dejamos la sesión de hoy. Bueno, hoy sí le avanzamos un poquito porque nos llevamos 4 o 5 sesiones con el capítulo 6 y ahorita ya nada más nos falta un punto del capítulo 7, o sea que avanzamos bien, avanzamos bien. ¿Alguien quiere comentar algo todavía? Solo agradecer porque tenemos mucho que reflexionar y meditar. Así es, mi querida May, así es. Y me dio mucho gusto que pues les dejé alguna asignación a tarea y veo que sí estuvieron investigando y leyendo. Si me permiten, hermanos, les pediría que lean lo que nos falta del capítulo 7, que sería del verso 12 hasta el final, que es el verso 26. Y aquí de lo que se habla es de las bendiciones que da Dios a Israel por obedecer. Sí, las bendiciones que da la obediencia, ¿sí? Léanlas, por favor, y también un poco la misma pregunta que era de hace 8 días, es decir, ¿estas bendiciones también son para nosotros si obedecemos o nada más para Israel? Léalo y medítelo y lo tratamos el siguiente jueves, primero Dios. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga.